Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante que se llama la reubicación de las piezas o mejorar las piezas. Un error que muchas veces cometemos cuando jugamos partidas de ajedrez es que nos cuesta retroceder nuestras piezas, ¿no? Pero recuerden que el ajedrez representa una batalla entre dos ejércitos. Y algunas veces en la guerra eh, algunas veces en la guerra tienes que reubicar tus piezas para luego ubicarlas en una mejor casilla. Cuando en una guerra a veces tu ejército tiene que emprender una retirada y después vuelven a contraatacar, traen refuerzos y entonces pueden atacar mejor. El ajedrez es algo similar. A veces tus piezas tienes que retroceder, reagruparlas y volver a ubicarlas en otro lugar mejor. ¿Qué debemos hacer para mejorar nuestras piezas o para reubicarlas? Tenemos que ver la actividad de las piezas. Tenemos que ver, número 2, que las piezas coordinen. Número 3, tenemos que ver la estructura de peones. Y número 4, la seguridad del rey. Por decir, aquí en esta posición le toca jugar a las blancas. El rey está seguro. Y ahora démonos cuenta. Si observamos, este caballo está en una posición defensiva. Mientras que el alfil está en una posición de ataque. Pero hay un problema, que el alfil por aquí no puede hacer nada porque el peón está bien defendido por la dama y la torre. Por este lado, tampoco puede hacer nada porque está bien defendido y el alfil se estrella con los peones. Ahora, la torre está impidiendo que el caballo venga acá, porque este caballo, si viene al centro, se ubicaría mejor. Este caballo no puede venir a la casilla de 6 porque la torre y la dama lo están controlando. Entonces, no vayan a cometer el error por decir de jugar torre por aquí, ¿no? Ejemplo, ¿no? Esa sería una muy mala jugada. Porque recuerden que las torres deben dominar columnas libres de peones. Y tampoco vayan a cometer el error de jugar la dama ahí. No. Lo que tenemos que observar siempre es cuál de mis piezas está más activa y mejor ubicada. La torre está bien ubicada. La dama está bien ubicada porque la dama controla esta casilla. ¿Cuál es mi pieza peor ubicada? Eso es lo que yo siempre tengo que preguntarme. ¿Cuál de todas mis piezas es la pieza peor ubicada? En este caso es mi alfil, la pieza que está peor ubicada. Y tengo que ubicarla en una casilla mejor. Por eso es que la jugada correcta es alfil E2. No alfil D3 porque obstruyo a la torre. No debo obstruir el control de la torre de esa columna. Porque si yo juego acá, ese sería un grave error porque la torre se va a apoderar de esa columna. Entonces jamás debo cometer ese tipo de errores. Tampoco voy a jugar aquí porque se me estrella con un peón. La jugada correcta es aquí. Mis piezas no deben interferir, no deben obstruirse. El objetivo es que mi alfil pueda irse aquí y controlar esta diagonal. Recuerden que hay dos diagonales que son muy importantes. La gran diagonal negra y la gran diagonal blanca. Dominar esas diagonales, las dos o una de ellas por alfiles o por dama, es muy importante porque desde aquí se puede controlar muchas casillas. Entonces, alfil E2 es la jugada correcta. Torre C6 juegan las negras. Y dama E5. Ahora la dama domina la gran diagonal negra. Miren, la dama domina la gran diagonal negra.
y sigo controlando esta casilla. No he perdido el control de esta casilla para que el caballo no avance ahí. Entonces en el ajedrez no solamente es hacer jugadas de ataque, es hacer jugadas preventivas o profilaxis. Evitar que el enemigo haga lo que él quiere o pretende hacer. Yo lo evito. Caballo F6, ya que el caballo no puede venir por acá, viene por esta casilla. Y alfil F3, justo lo que les decía. Ahora estoy dominando la gran diagonal blanca y también la gran diagonal negra. La torre tiene que retirarse. Torre C7. Ahora, una vez que ya logré mi objetivo, el caballo se ha desviado, ahora busco atacar las debilidades de mi oponente. Este peón es una debilidad. Recuerden que una debilidad es un peón que ya salió y que no está suficientemente defendido. Además, recuerden que una torre en séptima o sexta fila siempre es un arma muy peligrosa. Estoy atacando esta debilidad. Caballo D7, el caballo viene a atacar a la dama. Y ahora la pregunta es, ¿dónde debe retirarse la dama? Si retrocedo aquí, pierdo el control de esa gran diagonal. No puedo perder el control de esa gran diagonal. Debo retroceder lo menos que me sea posible. Aquí no sería bueno, aquí tampoco. Lo mejor sería ahí. Dama C3. Sigo controlando la gran diagonal y a la vez que evito que el peón pueda avanzar porque yo lo puedo capturar acá. ¿No? C4. La pregunta es, ¿me conviene capturarle? No, porque me va a capturar con su torre y la torre va a atacar a la dama. Jamás debo darle ataque a mi oponente. Entonces, no me conviene capturar, avanzo mi peón. Y ya he reubicado mi dama, mi alfil, mi torre también, y las he ubicado en mejores casillas de la que ya estaba. Caballo F6, dama E5, ahora vuelvo, porque no hay peligro, defiendo a mi torre. Y ahora, por decir, digamos que se le ocurre jugar aquí, no le voy a cambiar porque la dama se apodera de esa columna. Lo correcto ahí, ataco a su dama. Si él me hace jaque, no me conviene capturarle aquí porque perdería mi torre. Así que lo mejor es mover mi rey. Viene la dama aquí y ya voy ganando un peón. Y tengo dos peones pasados con los que puedo ganar la partida. Muy bien, entonces esa es una técnica muy importante, reubicar mis piezas, reagruparlas y llevarlas a mejores casillas. Vamos a compartir un video que nos enseña cómo se debe reubicar las piezas. Presten mucha atención. Voy a compartirles la pantalla. Uno de los aspectos más importantes en el ajedrez es el arte de maniobrar con las piezas, es decir, la técnica de utilizar correctamente las piezas y movilizarlas a las mejores casillas. En el fabuloso libro escrito por el maestro Mark Dvoretzky, El arte de maniobrar con las piezas, encontrarás mucho material de muy alta calidad, con ejercicios y partidas comentadas, que te ayudarán a mejorar tus habilidades posicionales en el arte de maniobrar con las piezas. Tienes ejercicios de aperturas, de medio juego y de finales, de manera que podrás mejorar todos los aspectos de tu juego. Aprenderás técnicas como mejorar la posición de las piezas, comprenderás el juego de peones, de manera que podrás crear estructuras de peones ventajosas, serás capaz de aplicar los cambios de piezas adecuadamente, podrás aplicar el juego profiláctico, que es tan importante en el ajedrez, aprenderás sacrificios posicionales y muchos otros temas estratégicos de vital importancia. En definitiva, es un libro buenísimo, como todos los escritos por Dvoretzky, que te ayudarán a mejorar tu nivel de juego. En este vídeo vamos a estudiar una partida muy interesante en la que veremos cómo las blancas van maniobrando con sus piezas, van mejorando poco a poco su posición hasta que finalmente consiguen ganar la partida. La partida comenzó con las jugadas E4,
C5, la defensa siciliana, a lo que las blancas contestaron con caballo F3, y después de D6, ahora lo normal es avanzar con D4 para ocupar así el centro con los peones. Pero ahora las blancas hicieron alfil B5, desarrollando su alfil y dando jaque al rey negro, y después de alfil D7, las negras se defienden del jaque y están amenazando eliminar al alfil blanco, así que las blancas hicieron alfil por D7 jaque, y después de dama por D7, ahora las blancas, una vez que se han desprendido de su alfil de casillas blancas, hicieron la jugada C4, colocando sus peones en casillas blancas, de manera que ahora los peones blancos no molestarán los movimientos de su alfil de C1. Al mismo tiempo, las blancas colocan sus peones en C4 y N4 para controlar firmemente la casilla de 5 e impedir así la jugada liberadora D5 por parte de las negras, ya que normalmente en la defensa siciliana, si las negras consiguen hacer la jugada D5, entonces igualan la partida. Por eso, la idea de las blancas es cambiar los alfiles de casillas blancas rápidamente para luego establecer un firme control sobre la casilla de 5 y tratar así de ahogar la posición de las negras. Ahora las negras hicieron caballo F6, desarrollando su caballo de rey y amenazando capturar el peón de E4, así que las blancas hicieron caballo C3, desarrollando su caballo de dama y defendiendo el peón de E4, al mismo tiempo que aumentan el control sobre la casilla de 5. Ahora las negras hicieron G6, con idea de desarrollar su alfil por la casilla G7, ya que el problema con la estructura de peones elegida por las blancas es que la casilla de 4 queda algo débil. Así que las negras quieren desarrollar su alfil por la casilla G7, donde estará muy bien colocado, ya que dominará en la gran diagonal de casillas negras y apuntará al mismo tiempo contra la débil casilla en D4 en el campo de las blancas. Ahora las blancas hicieron D4, avanzando en el centro para desprenderse de su peón retrasado y aumentar así su control sobre la casilla D4, ya que ahora podrán defender la casilla D4 también con su dama. Las negras hicieron C por D4, capturando en D4, con lo que le quitan un peón central a las blancas, y la idea de las negras es quedarse con dos peones en el centro. La partida siguió caballo por D4, y ahora las negras tienen mayoría de dos peones en el centro contra uno de las blancas. Sin embargo, las blancas tienen sus peones más avanzados y dominan más espacio. Con la pareja de peones en C4 y N4, controlan firmemente la casilla en D5 y atenazan la posición de las negras, que no lo van a tener nada fácil para liberar su posición. Ahora las negras hicieron alfil G7, desarrollando su alfil por el fianchetto, a lo que las negras contestaron con F3, reforzando su centro, y las blancas quieren establecer un poderoso centro de peones. Ahora las negras hicieron dama C7, colocando su dama en la columna C, que es una columna semiabierta, y las negras están amenazando con capturar el peón de C4. Así que las blancas hicieron B3 para defender el peón de C4, y las blancas se preparan al mismo tiempo para desarrollar su alfil por la casilla B2 y colocarlo así en la gran diagonal de casillas negras, donde estará muy bien colocado, ya que podrá así oponerse a la acción del alfil negro en G7. Ahora las negras hicieron dama A5, activando su dama y amenazando capturar al caballo blanco de C3, que no se puede mover porque está clavado. Las blancas hicieron alfil B2, defendiendo el caballo y colocando su alfil en la gran diagonal de casillas negras, y ahora las negras hicieron caballo C6, desarrollando su caballo de dama, a lo que las blancas respondieron enrocándose, y después del enroque de las negras, una vez que ya se ha terminado el desarrollo de las piezas y se ha puesto al rey en seguridad mediante el enroque, la apertura termina y empieza el medio juego. Así que ahora las blancas comienzan a maniobrar con sus piezas para encontrar las mejores casillas e ir mejorando paulatinamente su posición. Ahora las blancas hicieron caballo C, E2, y el caballo blanco se quita del ataque de la dama negra, refuerza al mismo tiempo la casilla de 4 y se prepara quizás para trasladarse hacia el flanco de rey y atacar en esta zona. Ahora las negras hicieron torre F, D8, activando la torre y llevándola hacia el centro, y las negras se preparan para en el futuro poder hacer el avance D5 y así intentar liberar su posición. Las blancas hicieron ahora alfil C3 atacando a la dama negra para expulsarla, así que las negras retrocedieron con su dama con dama B6 y clavan al mismo tiempo al caballo de D4 para que no pueda moverse. Así que ahora las blancas hicieron rey H1 saliendo de la clavada para poder así mover libremente su caballo. Pero ahora las negras hicieron la jugada D5, que es una jugada muy buena, ya que las negras utilizan la táctica para liberar así su posición. Las negras finalmente consiguen hacer la jugada liberadora con D5, lo que supone un triunfo para su posición. Por ejemplo, ahora no sería posible capturar en D5 con E por D5, porque las negras continuarían caballo por D5 y las negras estarían atacando al alfil blanco que está indefenso y al mismo tiempo han liberado la acción a su alfil de G7, así que las negras van a recuperar el material y se van a quedar con ventaja. Después de C por D5, las negras continuarían torre por D5
y las negras van a recuperar la pieza capturando en D4, ya que el caballo blanco no se puede mover porque está clavado, así que las negras se van a quedar con un peón de ventaja. Por eso en la partida después de la jugada D5, las blancas no capturaron en D5, sino que hicieron la jugada intermedia caballo por C6, desprendiéndose de su caballo en D4. Las negras contestaron B por C6 capturando con el peón, y las negras acercan su peón hacia el centro, con lo que refuerzan el punto D5, así que las negras tienen muy buena posición. Ahora las blancas hicieron dama E1, quitando a su dama de la columna D para que no sea atacada por la torre negra, y las blancas refuerzan la defensa del alfil de C3 y se preparan quizás para trasladar su dama hacia el flanco de rey y atacar en esta zona, y al mismo tiempo están amenazando alfil A5 que ganaría material. Y ahora lo mejor para las negras sería hacer la jugada A5, evitando la jugada alfil A5 por parte de las blancas, y de esta manera las negras ganarían espacio en el flanco de dama y conservarían la posición de su torre en la columna D, con lo que las negras tendrían muy buena posición. Sin embargo, en la partida después de la jugada dama E1, las negras, para evitar la amenaza alfil A5, hicieron la jugada torre D C8, pero esta jugada es peor porque las negras quitan su torre de la columna D, donde estaba muy bien colocada, y ahora el flanco de rey de las negras va a quedar más desprotegido y las blancas van a poder atacar. Ahora las blancas hicieron E5, avanzando en el centro y expulsando al caballo negro de la casilla F6, con lo que desvían a un buen defensor del enroque negro. Las negras contestaron caballo E8, a lo que las blancas contestaron con E6, y las blancas continúan con su ataque y sacrifican un peón para debilitar así la posición del enroque de las negras. Si ahora las negras no quisieran aceptar el peón e hicieran la jugada F5, las blancas podrían continuar por ejemplo con C por D5 y después de C por D5, ahora el peón de D5 está aislado, así que las blancas podrían continuar con torre D1 amenazando capturar el peón de D5 y después de por ejemplo dama por E6, las negras han capturado un peón, pero las blancas continuarían alfil por G7 eliminando al alfil negro y después de por ejemplo caballo por G7, las blancas continuarían caballo F4 atacando a la dama negra y amenazando capturar en D5 y después de dama por E1, torre F por E1, las blancas van a recuperar el peón capturando en D5 o capturando en E7 y se van a quedar en muy buena posición de cara al final. En la partida, después de la jugada E6, las negras capturaron el peón con F por E6, así que las negras se quedan con un peón de ventaja, pero ahora su estructura de peones ha quedado muy débil. La partida siguió caballo F4 y las blancas están amenazando capturar en E6. Así que ahora las negras hicieron alfil por C3, eliminando al alfil blanco para desviar a la dama blanca, y después de dama por C3, las negras hicieron ahora D4, avanzando en el centro para bloquear así la acción a la dama blanca, y las negras consiguen un peón pasado. La partida siguió dama D2, a lo que las negras contestaron con C5, y las negras defienden con su dama el peón de E6, y defienden al mismo tiempo el peón de D4, de manera que ahora las negras tienen un peón pasado y protegido en D4. Pero las blancas continuaron torre A, E1, y las blancas ponen en juego a su torre de dama, que era la única pieza que faltaba por entrar en juego, y las blancas están amenazando capturar el peón de E6. Así que las negras hicieron caballo G7 para defender el peón, pero las blancas contestaron con G4 y las blancas comienzan a avanzar sus peones en el flanco de rey para atacar en esta zona y al mismo tiempo limitan los movimientos del caballo negro. Ahora las negras hicieron torre C6 reforzando la defensa del peón de E6 y en esta posición las blancas tienen un peón de menos y tienen que jugar activamente porque en caso contrario se llegaría a un final y perderían, ya que las negras tienen un peón pasado y protegido en D4 que podría ser muy peligroso. Por tanto, la pregunta es, ¿cómo pueden las blancas mejorar la posición de sus piezas y activarlas para atacar contra el rey negro? Pausa el vídeo si quieres y trata de encontrar la continuación con blancas. En esta posición sería muy interesante la jugada caballo D3 para bloquear así al peón negro de D4 y luego poder quizás saltar con su caballo a la casilla D5. Sin embargo, las blancas hicieron la jugada caballo H3, que es una jugada quizás todavía mejor, ya que el caballo blanco libera el camino a su dama para poder ir a la casilla H6 y al mismo tiempo luego va a poder saltar a la casilla G5 para atacar de mate al rey negro. Las blancas aprovechan los huecos entre los peones negros para invadir con sus piezas y atacar así en el flanco de rey, ya que el enroque de las negras ha quedado muy debilitado. Por ejemplo, ahora no sería posible dama D8 intentando acercar la dama para defender en el flanco de rey, porque las blancas continuarían dama H6 invadiendo con su dama y después de rey H8 para luego traer la dama a la casilla G8 y defender la casilla H7, las blancas continuarían caballo G5
y están amenazando capturar en h7, que sería jaque mate, y también están amenazando dar jaque con su caballo en la casilla f7, que ganaría la dama. Las negras continuarían dama g8, defendiendo las dos amenazas, y parece que las negras lo han defendido todo. Pero las blancas continuarían f4, y luego van a aumentar la presión con torre f3 y torre h3, así que las blancas estarían ganando. En la partida, después de la jugada caballo h3, las negras hicieron caballo e8, con idea de recolocar su caballo para llevarlo así a la casilla f6 y defender el punto h7. Las blancas contestaron dama h6, invadiendo con la dama, y después de caballo f6, las negras recolocan su caballo y defienden así el punto h7, pero las blancas contestaron caballo g5, y las blancas van acercando poco a poco sus piezas para atacar contra el rey negro. Si ahora las negras hicieran dama a6 con intención de capturar en a2, las blancas podrían continuar con torre e5, preparándose para doblar las torres en la columna E, y ahora no sería posible capturar el peón de a2 con dama por a2, porque las blancas continuarían torre por e6 capturando el peón de e6 y las blancas ganarían, ya que no sería posible torre por e6, porque las blancas continuarían caballo por e6 y están amenazando dama g7, que sería jaque mate. Y después de, por ejemplo, rey f7 intentando escapar con el rey, las blancas continuarían dama g7 jaque y el rey negro no se va a librar del mate. Por ejemplo, no sería posible capturar el caballo con rey por e6, porque las blancas continuarían torre e1 jaque, y después de, por ejemplo, rey d6, las negras continuarían dama por e7 jaque, y después de rey c6 seguiría torre e6 jaque mate. Y si después de la jugada torre e1 jaque las negras hacen rey d7, entonces las blancas darían jaque mate igualmente, empezando con la jugada torre por e7 jaque, y ahora por supuesto no es posible ir a la sexta fila, por ejemplo con rey c6, porque seguiría dama por f6 jaque mate. Y si después de la jugada torre e7 jaque las negras van a la primera fila, por ejemplo con rey c8, entonces las blancas continuarían dama f8 jaque, y después de caballo e8, que sería jugada única, dama por e8 es jaque mate. Y si después de la jugada dama g7 jaque las negras no capturan el caballo, sino que hacen la jugada rey e8 intentando escapar con su rey, entonces las blancas continuarían torre e1 colocando su torre en la columna E, y el ataque de las blancas es decisivo. Por ejemplo, después de dama f2 intentando contraatacar y amenazando capturar la torre blanca y amenazando también capturar en f3 para dar jaque al rey blanco, las blancas continuarían dama f8 jaque y van a dar jaque mate al rey negro. Después de rey d7 las blancas continuarían caballo por c5 jaque, y ahora no sería posible rey c6 porque seguiría torre e6 jaque, y después de rey por c5 dama por e7 es jaque mate. Y si después de la jugada caballo por c5 jaque las negras hacen rey c7, entonces las negras continuarían torre por e7 jaque, y después de rey b6 las negras continuarían torre b7 jaque, y ahora no sería posible rey a5 porque torre b5 es jaque mate. Y si después de la jugada torre b7 jaque las negras hacen rey c6, entonces las blancas continuarían dama por f6 jaque, y después de rey por c5 torre b5 es jaque mate. Y si después de la jugada torre por e7 jaque las negras hacen rey c6, entonces las blancas continuarían torre e6 jaque y el rey negro va a recibir mate igualmente. Después de rey c7 las blancas continuarían dama e7 jaque, y después de rey c8 las blancas continuarían torre c6 jaque, y después de rey b8 dama b7 es jaque mate. Y si después de la jugada torre e5 las negras no capturan el peón de a2, sino que hacen por ejemplo la jugada dama c8, entonces las blancas continuarían torre f e1, y luego las blancas van a capturar el peón de e6 y las blancas estarían ganando. En la partida, después de la jugada caballo g5, las negras hicieron d3 intentando contraatacar desesperadamente para hacer valer así su peón pasado. Las blancas contestaron torre e5 y las blancas están amenazando capturar en h7 con su caballo, que ganaría. Por ejemplo, ahora no sería posible d2 avanzando con el peón, porque las blancas continuarían caballo por h7 y las blancas ganan, ya que después de caballo por h7 las blancas continuarían dama por g6 jaque, y después de rey h8 las blancas continuarían torre h5 y luego las blancas van a capturar el caballo de h7 y van a dar jaque al rey negro, así que las blancas ganan. Y si después de la jugada dama por g6 jaque las negras hacen rey f8 intentando escapar con el rey, las blancas continuarían igualmente torre h5 y las blancas están amenazando capturar el caballo negro para luego dar jaque mate al rey negro, y las negras estarían completamente indefensas.
Ahora podrían intentar E5, abriendo la tercera fila para poder llevar la torre a defender, pero las blancas continuarían dama por H7 y las blancas ganan igualmente, ya que están amenazando dar jaque con su dama en la casilla F5 o también en la casilla H8, así que las blancas ganarían sin problemas. En la partida, después de la jugada torre E5, las blancas hicieron rey H8, con idea de que ahora no es posible capturar en H7 con el caballo, ya que después de caballo por H7, las negras continuarían caballo por H7, y después de dama por G6, ahora las negras tienen la jugada defensiva torre G8 que ataca a la dama blanca. Y después de dama H6, las negras continuarían torre D6 colocando su torre detrás del peón pasado para amenazar avanzarlo, y serían las negras las que ganarían. Por ejemplo, después de torre H5, las blancas están amenazando capturar en H7, que sería jaque mate, pero las negras continuarían torre G7 defendiéndose del mate y las negras van a ganar, ya que van a avanzar con su peón pasado y las negras tienen una pieza de ventaja, con lo que las negras ganarían sin problemas. Por eso en la partida, después de la jugada rey H8, las blancas no capturaron con su caballo en H7, sino que hicieron la jugada torre D1, amenazando eliminar al peón pasado de las negras. Las negras hicieron ahora dama A6, amenazando capturar el peón de A2, pero las blancas contestaron A4 y las negras finalmente abandonaron, ya que no sería posible, por ejemplo, torre D2 para... Muy bien, tal como hemos visto en el video, es muy importante poder reubicar nuestras piezas correctamente. Bueno, esa ha sido la clase del